Listo, muy bien muchachos. Entonces en estos 50 minutos vamos a ver dos temas importantes, mononucleosis o síndrome mononucleósico, mejor para ser más preciso, y también vamos a ver herpes genital para ser más específico de igual manera. Entonces, empezamos con el primer acápite, mononucleosis infecciosa. Ustedes saben en realidad que el término mononucleosis Gracias. infecciosa, a ver si pueden ayudarme apagando sus micrófonos para poder tener la charla continua y no desconcentrarme. El término mononucleosis infecciosa es un término que se acuñe posteriormente. ¿Por qué? Porque antes al mismo síndrome se le conocía con otras terminologías. Por ejemplo, miren, hacia el año 1889, siglo XIX, estamos hablando de fiebre glandular, que era el cuadro clínico con el que se conocía a esta triada que hasta hoy en día la tenemos presente. Fiebre, faringitis y linfadenopatía. Todavía tenemos esta triada en mente, ojo, cuando el paciente viene con fiebre, faringitis expresada como odinofagia y linfadenopatía, sobre todo aquellas cervicales o suboccipitales, desde ya decimos, ok, tiene la triada del síndrome mononucleósico. Bueno, en el siglo XIX se le conocía como fiebre glandular. A inicios del siglo XX se le conocía a este síndrome como aquel que se presentaba en los episodios de la remisión de la leucemia. Bueno, podía suceder, ¿no? En estas fases donde el sistema inmuno se deprime por otras enfermedades de fondo y donde podría reactivarse algún virus, por ejemplo el del virus de Epstein-Barr, que se asocia mucho a la mononucleosis infecciosa. Hacia el año 1920 se define como mononucleosis infecciosa ya como tal. En el año 32, Paul Bunel descubrió la reacción de anticuerpos heterófilos. Todavía se utiliza la reacción de anticuerpos heterófilos, conocida como reacción de Paul Bunel. En el 68, un trabajador de laboratorio se infecta con el virus de Epstein-Barr y hace el cuadro clínico típico. Entonces acá empiezan a asociar, ok, este virus llamado Epstein-Barr puede desarrollar este síndrome que nosotros hemos conocido con tantos nombres y que hoy en día conocemos como mononucleosis infecciosa. Entonces empiezan a asociar el Epstein-Barr con el desarrollo de la clínica compatible con mononucleosis infecciosa, es decir, fiebre, faringitis y linfadenopatías. Y este trabajador pues dio anticuerpos heterófilos positivos, es decir, la reacción de Paul Bunel positiva. Entonces, eso es un poquito de historia, vamos un poquito al cuadro clínico hoy en día. Sabemos que la mononucleosis infecciosa en realidad es un término, pero que el término más amplio es el que se conoce como síndrome mononucleósico. Síndrome mononucleósico es aquel que viene con fiebre, dolor de garganta u odinofagia, que podríamos evidenciar al examen físico como exudado faríngeo, adenopatías, clásicamente cervicales, pero también podrían ser suboccipitales de igual manera, que puede acompañarse adicionalmente de rash, visceromegalia tipo hepatomegalia, esplenomegalia o ambas, ictericia y síntomas sistémicos inespecíficos tipo fatiga, cefalea, náusea, vómitos, etc. Ahora, nosotros, evidentemente, conociendo la triada, fiebre, odinofagia o dolor de garganta o faringitis y adenopatías cervicales, sabemos que ese es un cuadro clínico típico, pero en la vida real el paciente podría no venir con la triada clásica, solamente venir con alguna que otra de las molestias. Por ejemplo, hay pacientes que pueden venir con fiebre, odinofagia y rash y de repente no tienen adenopatías, o pacientes que tienen adenopatías y que tienen odinofagia y que tienen hepatomegalia y que de repente no tienen fiebre. Es decir, pueden haber diversas combinaciones, ¿no es cierto? A veces la teoría, es decir, la literatura, reporta lo clásico, reporta lo idóneo, pero en la vida real no siempre uno tiene, digamos, todo lo típico, ¿ok? Entonces, la fiebre, el dolor de garganta y los exudados, vesículas o úlceras faringias es como hemos venido conociendo a esta triada característica que cataloga el síndrome mononucleósico. Y en relación a la faringitis, muchas veces las faringitis son tomadas inadecuadamente por diversos clínicos. Es decir, algunos clínicos ven faringitis y en automático, si es que la faringitis viene con fiebre, inician terapia antibiótica. De repente no está bien actuar de esa forma automatizado, de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque las faringitis en su gran mayoría son virales. No tienen la indicación de una terapia antibiótica de saque. Es más, no necesitas tampoco darle antibiótico terapia así la faringitis tenga exudados blanquecinos o exudados purulentos. Por ejemplo, esta faringitis que estás viendo acá en pantalla, que tiene estas lesiones blanquecinas en las amígdalas, es decir, exudados purulentos amigdalares, es una faringitis por Epstein-Barr virus. Esta foto es Epstein
Epstein-Barr virus. Es decir, el pus no hace la bacteria, el pus es una respuesta inflamatoria a consecuencia de tu propio sistema inmunológico, no es determinante de un germen. Así de esta manera, pues habían algunas creencias que a hoy en día se sabe que no son del todo correctas. Por ejemplo, que yo tenga rinorrea amarillenta, decían, eso es viral. Verdosa, eso es bacteriano. No necesariamente, ¿ok? Entonces, la faringitis usualmente son virales. Acuérdate que la faringitis, como parte del síndrome mononucleósico, puede ser, por ejemplo, una expresión de una infección aguda por VIH, a lo que se conoce como síndrome retroviral agudo, o de repente una infección respiratoria de diversa índole, ¿no? De diversa índole. Antiguamente se utilizaban estos criterios llamados criterios de Centor para saber si es que la faringitis que yo tenía enfrente con el paciente podía ser de origen bacteriano o no. Y mira cómo sumando todos los puntajes, o sea, teniendo el máximo de puntos, mi máxima probabilidad de que sea bacteriana, poco sobrepasa el 50%. Es decir, que se infiere definitivamente que la gran mayoría de las faringitis son virales, a pesar de que tenga fiebre, a pesar de que tenga exudado purulento y demás. Hay indicaciones muy precisas para pensar en bacterias, pero no de forma rutinaria, no de forma sistemática. Si yo viera el diagnóstico diferencial de faringitis para saber más o menos cuáles son los virus implicados en la presentación de la faringitis como tal, voy a encontrar al Epstein-Barr virus y citomegalovirus entre los principales. También voy a tener, por ejemplo, el virus herpes simple, virus Coxsackie, al VIH o el virus herpes humano tipo 6. ¿Por qué están resaltados? Porque justamente el Epstein-Barr virus es el que es el responsable de la mononucleosis infecciosa en el 80% de las causas de síndrome mononucleósico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno no puede dejar de pensar en Epstein-Barr virus cada vez que plantea una mononucleosis infecciosa. De igual manera, existen otros virus como los que tienes ahí en pantalla, ¿no? Citomegalovirus, el VIH, el herpes humano tipo 6, que también podrían entrar a tallar. Pero en la gran mayoría de casos, Epstein-Barr virus es el principal responsable. Te voy dando algunos datos. Cuando el síndrome mononucleósico, es decir, a esa clínica que se caracteriza por faringitis, odinofagia, adenopatías cervicales o suboccipitales, que puede o no acompañarse de rash, visceromegalia o síntomas sistémicos inespecíficos. Cuando al síndrome mononucleósico se le atribuye o se le encuentra que el responsable es el Epstein-Barr, recién pasas a llamar al cuadro clínico como mononucleosis infecciosa. El síndrome mononucleósico podría ser causado por otros virus, pero el principal es el Epstein-Barr virus. Y cuando el Epstein-Barr virus es el causal, se llama entonces recién mononucleosis infecciosa. ¿Qué pasaría si el responsable es un citomegalovirus? Bueno, entonces el cuadro clínico pasaría a denominarse infección aguda por citomegalovirus. ¿Qué pasaría si el cuadro clínico del síndrome mononucleósico es causado por el VIH? Entonces pasaría a denominarse primo infección por VIH o síndrome retroviral agudo. ¿Solamente es viral? No. También hay otras etiologías que podrían darme síndromes mononucleósicos y que causen por ende faringitis. Por ejemplo, las bacterianas, que he dicho que no son las más frecuentes. Bueno, acá tienes algunas bacterias que tendrías que pensar si es que la evolución clínica del paciente no te orienta hacia virus, e inclusive parasitaria. Toxoplasma gondii, por ejemplo, es causal también de síndrome mononucleósico, es decir, también puede venir con faringitis, adenopatías, fiebre, etc. Y allí, cuando se encuentra o se identifica que el responsable es Toxoplasma gondii, entonces recién pasa a denominarse toxoplasmosis aguda. Causas de linfadenomegalias cervicales diversas, pero vas a ver que hay agentes que se repiten, ¿no es cierto? Por ejemplo, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, toxoplasma, las hepatitis, cuidado, las hepatitis B, hepatitis C. A veces uno espera que en hepatitis virales, es decir, aquellas causadas por virus hepatotropos, siempre haya ictericia. Mira, la clásica presentación de la hepatitis, donde hay fiebre y posteriormente el paciente se presenta ictérico, es para la infección por hepatitis A, por el virus de hepatitis A, porque el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C menos del 15% de las veces causan ictericia en la primoinfección. Ojo, en la primoinfección. ¿Qué quiere decir? Que una persona que se infecta por primera vez o de forma aguda por virus de hepatitis B o hepatitis C, generalmente se presenta como un síndrome mononucleósico. Ojo, ahora,
¿Todos los síndromes mononucleósicos tienen un origen infeccioso? No, evidentemente no. Hay otras entidades no infecciosas que pueden causar síndrome mononucleósico, por ejemplo, neoplasias, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, algunas neoplasias de cabeza y cuello, enfermedad de Castleman, etcétera. Enfermedades autoinmunes tipo lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades más inusuales como por ejemplo sarcoidosis. Entonces, no todo síndrome mononucleósico es causado por una infección, ¿ya? Cuidado con esa pregunta, puede venir en el examen. ¿Todos los síndromes mononucleósicos son de origen infeccioso? No, no todos los síndromes mononucleósicos tienen un origen infeccioso. Algunos pueden ser neoplasias, otras pueden ser enfermedades autoinmunes, otras pueden ser otras enfermedades. ¿Ok? Entonces, teniendo en claro la clínica del síndrome mononucleósico y las etiologías que lo pueden desencadenar entre las infecciosas y las no infecciosas, vamos a ver qué hallazgos hay en la analítica sanguínea de un paciente con síndrome mononucleósico. Por ejemplo, si yo le pidiera un hemograma a un paciente, entonces vería de repente que en algunos gérmenes hay algunas características. Por ejemplo, hay linfocitosis, es decir, linfocitos en más de 4.000 células por mililitro, más del 50% en valor porcentual, característicamente en Epstein-Barr virus y citomegalovirus. Eso es característico. O sea, si yo te digo qué virus son los que se asocian más a linfocitosis como parte del síndrome mononucleósico, tendría que decirte Epstein-Barr virus y citomegalovirus como los más frecuentes. ¿Son los únicos? No, pues no. Son los más frecuentes. Hay otros virus que también pueden dar linfocitosis. Inclusive, la linfocitosis podría ser de origen no viral, podría ser también parasitario. Por ejemplo, un toxoplasma también me puede dar linfocitosis, etcétera. Pero lo más frecuente, acuérdate que la medicina es una ciencia de probabilidades, no de certeza, es que la linfocitosis, como parte del síndrome mononucleósico, se asocie a Epstein-Barr virus y a citomegalovirus. Cuando hay demasiados linfocitos o cuando hay mucha actividad linfocitaria, a veces el paciente podría presentar linfocitos atípicos en el frotis de sangre periférica del hemograma. Eso es una característica que también podría darte un dato, ¿no? De un punto a favor para el síndrome mononucleósico. ¿Los linfocitos atípicos son característicos de un germen? No necesariamente. Los puedes ver en distintas entidades. Ni siquiera son característicos de únicamente virus, ¿ah? Hay otros, por ejemplo, el toxoplasma, algunas bacterias, por ejemplo, Brucella, pueden dar linfocitos atípicos también. Entonces, acuérdate, no hay certezas acá o no hay cosas excluyentes en cuanto a linfocitos atípicos, linfocitosis, solo es viral. Mentira. No solo. Más frecuentemente se ve en virus. Eso sí es correcto. Se ve mucho más frecuentemente en virus. ¿Ok? ¿Qué más podría observar? Perdóname. Linfopenia. Linfopenia también podría observar. La linfopenia a veces es más característica en otro tipo de agentes. Por ejemplo, la primoinfección por VIH más se asocia a linfopenia que a linfocitosis. Y ahí te doy un dato, ¿no? Algunos virus pueden dar neutropenias transitorias y trombocitopenias. Por ejemplo, el virus del dengue. El virus del dengue da clásicamente neutropenia y trombocitopenia transitoria. Esa es otra característica. Entonces, mira cómo las alteraciones en la analítica sanguínea podrían ser agente dependiente, ¿no? No todos se comportan igual. Lo que sí, una variable que es relativamente frecuente y común en todos los agentes infecciosos que causan síndrome mononucleósico es la elevación de las transaminasas. Generalmente, cuando uno tiene una primoinfección, bien sea por Epstein-Barr virus, citomegalovirus, VIH, toxoplasma gondii, etcétera, etcétera, es esperable que haya elevación de las transaminasas, dado que estos procesos son de carácter sistémico. Entonces, como buenos procesos de carácter sistémico, inflaman el hígado en distinta medida, ¿no? Evidentemente, si la primoinfección es por por un virus hepatotropo, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, etcétera. Entonces, esta elevación de transaminasas será sustancialmente alta, ¿no? Se diferenciará un poco del resto de agentes. ¿Qué quiere decir? Que de repente yo podría encontrar la TGO y la TGP, es decir, la transaminasa glutámico oxalacética y la glutámico pirúvica, en un valor de 500 a más unidades sobre litro, ¿no? Es decir, mucho más altas que con respecto al resto de agentes, en donde no suelen exceder de las 500 unidades sobre litro. Entonces, repitiéndote a manera de resumen, tenemos que las causas infecciosas del síndrome mononucleósico son preferentemente virales y a la cabeza
de lejos, el principal agente causal es el virus de Epstein-Barr. Y cuando se trata del virus de Epstein-Barr, recién ahí pasas a llamar al síndrome mononucleósico como mononucleosis infecciosa. Pero sabes que cualquier otro agente viral también podría darte un síndrome mononucleósico. Por ejemplo, virus de herpes simple, tipo 1, tipo 2, citomegalovirus, herpes humano tipo 6. No solo los virus, toxoplasma, rubiola, otros virus tipo VIH, adenovirus, etcétera, todos pueden ser causal del síndrome mononucleósico. Y acá tienes algunas características. Si bien el cuadro clínico es muy similar en todos ellos, tienes algunas que otras características que podrían orientarte hacia un agente específico. Por ejemplo, mira, el virus de Epstein-Barr, ¿qué cuadro clínico podría hacer que se distinga? Yo te voy a decir, esplenomegalia. Es muy característico que la mononucleosis infecciosa, es decir, el síndrome mononucleósico desencadenado por Epstein-Barr virus, se presente con esplenomegalia. Muy característica. Duda de Epstein-Barr virus si es que no hay esplenomegalia. Duda. No quiere decir que es excluyente, que ya lo descartas. No, no, no. Fuerte. Acá no hay blanco y negro, extremo, 100%, 0%, eso no existe. Pero es muy frecuente que la mononucleosis infecciosa, es decir, aquel síndrome mononucleósico causado por Epstein-Barr virus, haya esplenomegalia. Aparte de que hay crecimiento de amígdalas, aparte de que haya adenomegalias, fiebre y demás, obviamente. Acuérdate también que el Epstein-Barr virus suele dar anticuerpos heterófilos positivos. Entonces quiere decir que la reacción de Paul Bunel suele ser positiva en la infección aguda por Epstein-Barr virus. Y acuérdate también que la forma de hacer el diagnóstico de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus es a través de la medición, bien sea del Paul Bunel, asociada a, y esto es pregunta de examen, el IgM o sea, el anti de tipo IgM BCA de Epstein-Barr virus. BCA es antígeno de la cápside viral. Es el IgM BCA Epstein-Barr virus. Es uno de los anticuerpos que se elevan más tempranamente y es a través del cual debes hacer el descarte o el tamizaje. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Anticuerpos heterófilos o Paul Bunel y el IgM-BCA Epstein-Barr. ¿Qué hay del citomegalovirus? Tal vez sea el siguiente en frecuencia. ¿Qué hay del citomegalovirus? ¿Alguna característica clínica que de repente me haga pensar más en citomegalovirus que en otros virus? Sí, te la voy a dar. Fiebre prolongada. El citomegalovirus da una fiebre súper rebelde, ¿eh? O sea, viene 3, 4 veces al día y lo penoso para el paciente, obviamente que padece esta infección aguda por citomegalovirus, es que la fiebre puede llegar a durar hasta 42 días. O sea que el paciente que tiene una infección aguda por citomegalovirus o un síndrome mononucleósico por citomegalovirus puede tener fiebre de hasta 6 semanas. Aparte de lo demás, ¿no? Aparte de que haya adenomegalias, etc, etc. Entiéndase que te estoy tratando de dar algún datito clínico que incline tu balanza hacia un germen con respecto a otro, ¿no? Entonces, citomegalovirus suele asociarse a fiebre prolongada. ¿Cómo hago el diagnóstico? Fácil, le pido serología de tipo IgM, anti-CMV. ¿Qué hay de los virus herpes simples? Acá es un poquito más sencillo de ubicar, ¿no? Porque el virus herpes simple, sobre todo el herpes simple tipo 1, se asocia en su infección aguda a gingivoestomatitis. Entonces el paciente tiene una adenofagia pero tremenda, se queja de mucho dolor bucal, ¿no? Mucho dolor bucal, una verdadera... Eso es lo característico, además de que puede hacer fiebre, adenomegalias, todo lo de un síndrome mononucleósico, ¿entiendes? Entonces lo característico, lo saltante en herpes simple tipo 1 es la gingivoestomatitis en la primoinfección. El virus del VIH, ¿alguna característica? Yo te voy a dar una característica del virus del VIH cuando afecta de forma aguda. Es decir, cuando da un síndrome mononucleósico que empieza a llamarse síndrome retroviral agudo. La característica, aparte de la fiebre, aparte de las adenomegalias, etcétera, etcétera, y aparte de tener el factor de riesgo, ¿no? De un contacto sexual, pues uso de jeringas, etcétera, es el rash o la afección dérmica. Es muy característico en el síndrome retroviral agudo que el paciente venga, aparte de fiebre, ganglios o hidrofagia, que tenga rash, que puede ser macular, maculopapular, exantema generalizado, afecta caras, tronco, extremidades, incluyendo palmas y plantas a veces, ¿ah? Ojo, ¿cómo hago el diagnóstico? Fácil, pues pido un ELISA o un CLIA, que es una electroquimioluminiscencia para VIH. Siempre, bien sea el ELISA o el electroquimioluminiscencia, siempre
de cuarta generación. Toxoplasma gondii es muy frecuente en Perú, ojo, ¿eh? Todos aquellos que han comido carne acá en Perú, todos aquellos que han comido anticuchos, vísceras y demás, tienen riesgo de tener toxoplasma o de haber tenido toxoplasma gondii. Lo que sucede es que la gran mayoría de las infecciones agudas por toxoplasma gondii son asintomáticas, pero cuando la persona presenta clínica por toxoplasmosis aguda, generalmente esta clínica es a manera de un síndrome mononucleósico. ¿Alguna característica aparte de la fiebre, ganglios y demás? Sí, la característica de la toxoplasmosis aguda es que, digamos, estimula la formación predispone a la presentación de adenomegalias que pueden ser de gran tamaño. Pueden medir de 1.5 a 2 centímetros, o sea, se vuelven muy, muy fáciles de palpar y algunas persisten ya toda la vida de la persona. O sea, algunas personas que tienen el ganglio ahí inflamado o aumentado de tamaño y que a pesar que ya pasa el proceso agudo, que ya pasa el evento, el ganglio queda, digamos, con el aumento de volumen de forma indefinida. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Fácil. Le pido serología de tipo IgM para toxoplasma. Otras causas que puedan darme síndrome mononucleósico que estén dentro del rubro de otras infecciones u otras entidades hasta no infecciosas. Por ejemplo, otras infecciones, Bartonella henselae, que te da la enfermedad por arañazo de gato, Coxsackie virus, que me da el síndrome mano-pie-boca. Hace poco ha habido un brote, ¿no? En varios colegios de síndrome mano-pie-boca. Virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, hepatitis C, también ponle por acá, Mycobacterium tuberculosis, rubiola, etcétera, ¿no? Generalmente la rubiola te da adenopatías bien características, ¿no? Que son adenopatías retroauriculares. Justo detrás de la oreja, ahí te salen las adenopatías en rubiola. Neoplasias que me den síndrome mononucleósico, claro, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, enfermedades del tejido conectivo que me den síndromes mononucleósicos, sarcoidosis, lupus, reacción a drogas pueden darme también síndromes mononucleósicos. Por ejemplo, carbamazepina, minoxidilina, fenitoína, vancomicina, te diría. Personalmente yo he tenido pacientes con síndrome mononucleósico por vancomicina. Es decir, que presentan rash, fiebre, adenopatías, ¿no? Suspendes el medicamento y se soluciona el cuadro clínico. Hablando específicamente ya del Epstein-Barr virus y la mononucleosis infecciosa como tal, ya que es la más frecuente, ya que es el 90% de las etiologías que dan este cuadro clínico. El cuadro típico es la fiebre, los escalofríos, la faringitis con o sin exudados, las linfadenopatías anteriores al esternocleido mastoideo son más comunes y las posteriores al esternocleido mastoideo, axilares o inguinales son más específicas. Te comenté que podría haber linfocitosis con mucha frecuencia, con presencia de linfocitos atípicos y anticuerpos heterófilos positivos. Mira, esa es una bonita forma de resumir cómo es la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus, pero ten cuidado, podrías tener otros hallazgos tipo esplenomegalia. Te dije que era muy frecuente y que a veces dudes del diagnóstico y si no hay esplenomegalia, con menos frecuencia hepatomegalia, ictericia es muy raro, puede aparecer también un rash maculopapular y este rash tiene una característica. ¿Sabes cuándo suele brotar el rash en la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus? Cuando usan beta-lactámicos. Es decir, el clínico lo ve faringitis, ve al paciente con fiebre, ve al paciente con adenopatías y de repente la faringe está congestiva, de repente tiene las amígdalas con un poco de pus, entonces le da un beta-lactámico. Por ejemplo, le da amoxicilina o le da amoxicilina con ácido clavulánico. Después de usar el beta-lactámico, el paciente presenta rash. Ese es un dato clínico que te tiene que hacer pensar en Epstein-Barr virus, en que esto es una mononucleosis infecciosa y que el agente causal es Epstein-Barr virus. Es un dato así muy de libro y que se ve en la vida real. Ojo. Ahora, ya sabes que el Epstein-Barr virus o la mononucleosis infecciosa se transmite por la saliva preferentemente, ¿no? Por eso antiguamente se le llamaba la enfermedad del beso, porque entre enamorados pues se compartían el virus y se compartían la enfermedad. Se ha encontrado que el virus está en lavado de garganta, mira, en 10 a 20% de las personas sanas, solamente el 6% de los casos que han tenido mononucleosis tienen un caso previo confirmado de mononucleosis infecciosa. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente es un portador asintomático, o sea, no esperes que para tener mononucleosis infecciosa otra persona tenga toda la clínica para recién sospecharla. Muchas personas, o la gran mayoría de las personas, no tiene un contacto previo bien definido. Se han estipulado algunos mecanismos de transmisión fuera de la saliva, pero son muy raros, muy, muy raros. Y el periodo de incubación puede oscilar de 30 a 50 días. Acuérdate también que en investigaciones se ha visto que hay una infección lítica de linfocitos B de las amígdalas y que uno puede eliminar el virus por saliva hasta por un año en gran cantidad. O sea, hay portadores asintomáticos que son sumamente contagiantes. No te preocupes o no vivas preocupado tampoco por esto, porque el virus de Epstein-Barr, al igual que el citomegalovirus, es
muy cosmopolita y muy frecuente. La gran mayoría de las personas a nivel global, me estoy refiriendo, ya han tenido exposición en la infancia a Epstein-Barr virus y citomegalovirus y por ende ya tienen anticuerpos protectores en la vida adulta. Bueno, acá te dejo unas láminas acerca de la fisiopatología, o mejor dicho, de las presentaciones clínicas, que es la que hemos estado viendo, y te quiero comentar un poco acerca de las complicaciones que podría tener una mononucleosis infecciosa. Es muy raro, pero puede describirse o puede presentarse rotura esplénica. 0.5 a 1% de los pacientes ha cursado con este tipo de complicación, la cual es una verdadera emergencia médica y tiene que entrar a sala de operaciones definitivamente. Usualmente esa se presentaba o se presenta o se puede presentar en la tercera semana hasta la semana 7. Entonces, mucho cuidado con el paciente. Le tienes que recomendar un reposo relativo, sobre todo entre estas semanas cuando hay esplenomegalia. Muy raro también, pero que por las adenopatías el paciente presente obstrucción de la vía aérea. Muy raro. 1% o menos de los casos. Y esta es una indicación en donde puedes usar corticoides, porque ojo, los corticoides en mononucleosis infecciosa no se usan de forma rutinaria. Bueno, no rutinaria, pero esta, la obstrucción de la vía aérea, es una de las indicaciones de utilizar. Síndrome hemofagocítico, esto sí está descrito, ¿no? También llamado histiolinfocitosis, perdón, hemofagocítica. El síndrome hemofagocítico se presenta de distintas maneras. Es una complicación del Epstein-Barr virus, ojo, y se puede presentar como citopenias, o sea, el paciente puede tener anemia, plaquetopenia, leucopenia, ¿no? Puede tener visitopenia o pancitopenia, viene con fiebre, viene con esplenomegalia, viene con elevación de algunos marcadores inflamatorios tipo ferritina, eleva triglicéridos también, eleva marcadores inflamatorios en general y podría consumir el fibrinógeno, pudiendo predisponerte a coagulación intravascular diseminada y también a la disfunción orgánica múltiple. Es un síndrome que hay que tener mucha cautela. Este síndrome también es indicación de uso de corticoides. Ojo, uso de corticoides en mononucleosis infecciosa nunca de forma rutinaria, solo bajo criterios específicos, y uno de ellos es obstrucción de vía aérea, otro es síndrome hemofagocítico. Complicaciones hematológicas, bueno, ya te he descrito las más frecuentes, linfocitosis, trombocitopenia, pero podrían haber algunas más raras, ¿no? Como anemia hemolítica, anemia plástica, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombótica trombocitopénica o la coagulación intravascular diseminada. Y complicaciones neurológicas también son raras, mira, entre el 1 al 5% de los pacientes podría ser una encefalitis, cerebelitis, Guillain-Barré, meningitis aséptica, transversa, entre otros. Acá tienes un cuadrito con las complicaciones ya no solamente de índole neurológico o hematológico, sino también de distintas esferas. Por ejemplo, el Epstein-Barr es un virus en donde también entra en la lista de los virus que causan miocarditis. Avancemos. Estos son algunos estudios de caso control, algunos estudios que te dan algunas pautas entre la presentación clínica y la posibilidad de Epstein-Barr virus. Te lo dejo ahí para que lo revises con calma. Lo más importante es lo que ya te dije. Mira esta imagen para que veas cómo es un linfocito atípico, esta forma estrellada que tiene. Es un linfocito evidentemente anómalo, aberrante, pero que puede verse en los pacientes con síndrome mononucleósico. Acuérdate, esto es una pregunta conflictuosa, ¿no es cierto? Que la gran mayoría de las veces donde ves linfocitos atípicos, más del 20%, es Epstein-Barr virus y citomegalovirus, usualmente en asociación con linfocitosis. Pero acuérdate de este detalle, no es exclusivo de estos virus. ¿Por qué? Porque también podría verlo en rubiola, varicela, virus herpes humano 6, influenza. Podría verlo en bacterias. Mucha gente escucha linfocitosis, linfopenia, linfocitos atípicos, solo piensa en virus. No, cuidado. Brucelosis, por ejemplo, en la infección aguda, la brucelosis aguda puede dar linfocitos atípicos. Parásitos, ya te dije, toxoplasma varias veces. Y también podría haber linfocitos atípicos en otras etiologías no infecciosas como fiebres por drogas, radiación, estrés, intoxicación por plomo, etcétera, etcétera. Y acá tienes un listado mucho más amplio de todas las posibles etiologías que puedan asociarse con linfocitos atípicos. ¿Cuál es el mensaje? Que no es exclusivo de infecciones virales este hallazgo. Si hablamos netamente del diagnóstico, te había anticipado. Mira, el IgM-BCA, esta línea rojita, es uno de los marcadores más útiles para el diagnóstico de Epstein-Barr virus. Perdón, el IgM-BCA es la verde. Mira qué temprano se eleva en la historia natural de la enfermedad.
y a partir de este es que debes hacer el diagnóstico. Podrías usarlo en combinación con los anticuerpos heterófilos o la reacción de Paul-Bunel. Entonces, si yo te pregunto en el examen cómo hago el diagnóstico de mononucleosis infecciosa, es decir, aquella generada por Epstein-Barr virus, tendrás que responderme IgM-BCA para Epstein-Barr virus, y si quieres también le puedes sumar Paul-Bunel, ¿no? La reacción de Paul-Bunel. Lo mismo, esto también. Mira, acá te dejo algunas tablitas que te hablan acerca de los criterios clínicos, laboratoriales, clínicos, bioquímica sanguínea y laboratorial diagnóstico para el virus de Epstein-Barr, para el citomegalovirus y para Toxoplasma gondii. La historia natural de la mononucleosis infecciosa es que la persona se recupera sin secuelas en la mayoría de los casos y a los 2 meses la gran mayoría ya está total y completamente recuperada. Las alteraciones laboratoriales mejoran a lo largo de un mes y mejoran lentamente las linfadenopatías y la fatiga que tiene el paciente. Se recomiendan medidas de soporte, ¿no? O sea, antipiréticos, sintomáticos. Reposo relativo, no tiene que estar en cama, postrado todas las semanas que le dure el cuadro clínico. No, no necesariamente, pero sí hacer un reposo relativo, quiere decir no esfuerzo físico intenso por aproximadamente 3 semanas y mucha vigilancia entre la semana 3 y la semana 7. ¿Por qué? Porque la gente que hace esplenomegalia podría tener este mínimo riesgo de rotura esplénica. Entonces, antes de decirle ya puedes volver a ejercitarte, tienes que constatar de que ya no hay este riesgo de por medio. No se recomienda aislar a la persona, o sea, no necesita usar mascarilla y estar separada en un cuarto aparte, ¿no? Lo único que se recomienda tal vez es separar los utensilios donde pueda haber saliva, ¿no? Vasos, cubiertos, etcétera. Los antivirales para Epstein-Barr no existen. No hay un antiviral específico para Epstein-Barr virus. Aciclovir o alaciclovir no están destinados para este tipo de agente infeccioso. Los corticoides solamente bajo indicaciones precisas. Por ejemplo, las que ya te dije, obstrucción de la vía aérea, anemia hemolítica, trombocitopenia severa, también acá súmale síndrome hemofagocítico. Ten en cuenta que el Epstein-Barr virus es un virus que se asocia a neoplasias y autoinmunidad. Se ha asociado al linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, tiene un riesgo mayor de presentar esclerosis múltiple, linfoma de Hodgkin, lupus y tiroiditis autoinmune. Por ello, es que debes instruir siempre a tu paciente acerca de los riesgos y el chequeo rutinario que debe seguir, así ya haya resuelto el cuadro clínico. Una diapositiva a manera de resumen sobre todo lo que es la historia natural, antivirales, corticoides y acerca de algunas recomendaciones para el síndrome mononucleósico. No sé si con respecto al síndrome mononucleósico tengas alguna pregunta, pero esta lámina te resume bastante de todo lo que he comentado y de varias cosas que he repetido. Sobre el síndrome mononucleósico, ¿tendrás alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿En qué caso se usaba el corticoide? El corticoide lo usas, acuérdate, si te viene una pregunta, acuérdate que el corticoide no se usa rutinariamente, salvo algunas indicaciones puntuales. Por ejemplo, obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué se obstruye la vía aérea en un síndrome mononucleósico? Porque de repente las adenomegalias son demasiado grandes y comienzan a ejercer un efecto de compresión mecánica. Entonces, obstrucción de vía aérea, puede usar corticoides. Síndrome hemofagocítico, otra indicación para uso de corticoides. Anemia hemolítica, otra indicación para usar corticoides. Y finalmente, trombocitopenia severa, última indicación. En el manejo sintomático decía hidratación y manejo de la fiebre. Sí, mira, yo te resumo el manejo sintomático, ¿ya? 1, paracetamol. ¿Para qué? Paracetamol condicional, nunca de forma horaria, por favor, ¿ah? Paracetamol condicional a fiebre, a cefalea. Hay un link de asistencia, ¿ah? Vayan ingresando. Paracetamol condicional a fiebre, cefalea, punto 1. Punto 2, dieta hipograsa. Acuérdate que la gran mayoría de los gérmenes o agentes infecciosos que causan síndrome mononucleósico eleva también transaminasa. Entonces hay que tratar de no saturar el hígado. Dieta hipograsa. Número 3, hidratación. Hidratación. Si la vía oral lo permite, hidratación por vía oral. Y número 4, reposo relativo. Entonces tienes paracetamol para fiebre, cefalea, hidratación, dieta hipograsa y reposo relativo. Si tengo náusea, puedo usar de repente dimidrinato, claro. Si tengo mucho prurito, el rash me da prurito, puedo usar algún antihistamínico, por supuesto. Todo esto es manejo sintomático. Si tengo mucho prurito, ¿puedo usar corticoide? No, porque esa no es una indicación de corticoterapia en síndrome mononucleósico. O sea, el diagnóstico para virus de Epstein-Barr es el BCA-IgM, pero
¿Cómo se solicita la prueba? Se solicita así, tal cual, IgM-BCA para Epstein-Barr virus. Esa es una prueba que se hace en sangre. Ok, pues gracias. Podrías pedir algunas otras tipo ERLI-CAPS hay varias, EPNA, ¿no? Pero no te marees, pídele el IgM-BCA para Epstein-Barr virus. Y si quieres, no pienso que esté mal, también pídele la prueba de Polvunel. Entonces, yo normalmente lo que hago es pido Polvunel e IgM-BCA para Epstein-Barr virus. No pido EPNA, que es el antígeno nuclear para Epstein-Barr, no pido EPNA, el EPNA se eleva después, tiene una sensibilidad muy baja, entonces no ampares tu diagnóstico en el EPNA, por favor. Esas son pruebas en sangre, por si acaso. Doctor, ¿debería pedir PCR también para si se trata de citomegalovirus, aparte No, del antígeno? No deberías pedir PCR. La única situación donde tú debes pedir PCR, acuérdate que acá estamos hablando de primoinfecciones, ¿no es cierto? Primoinfecciones, es decir, estamos hablando de síndromes mononucleósicos que se ven en gente inmunocompetente. Cuando tú pides PCR para Epstein-Barr, PCR para citomegalovirus, PCR para virus herpes humano tipo 6, etcétera, 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 generalmente lo pides en el contexto de reactivación en inmunosuprimidos. Ese es otro escenario, otro escenario. En el inmunocompetente, anticuerpos tienen la utilidad diagnóstica. Ojo, a propósito de tu pregunta, lo que sí puede suceder es que los pacientes pueden tener periodos de ventana. ¿Qué cosa es el periodo de ventana? Es digamos, el lapso de tiempo en el que yo teniendo la infección, doy negativo a las pruebas tipo serología. ¿Por qué doy negativo? Porque acuérdate que las pruebas serológicas lo que hacen es detectar tus anticuerpos, los anticuerpos que tu sistema inmune ha sintetizado. Y eso no es inmediato. Eso podría suceder a la segunda, tercera semana recién. Entonces, una persona que viene con, no sé, pues 4 días de enfermedad, tú le tamizas, digamos, serología para Epstein-Barr, para citomegalovirus, para VIH, haces tu protocolo de síndrome mononucleósico y todo te da negativo, acuérdate que estás recién en el día 4. Puedes tener este periodo de ventana donde la persona, teniendo alguno de esos gérmenes, da negativo a las pruebas. Entonces, que tu clínica sea siempre la que comande tu diagnóstico y por ende tu tratamiento, y según tu sospecha diagnóstica, repite las pruebas hacia la segunda o tercera semana para ver si ha habido seroconversión.